Servicio calidad tiempo calpa pegado ver de concluso luna. Atención, atención, ya inicia, mientras usted come. Hamburguesas, hot dogs, pizza, pollo frito, sándwiches, alitas y café, y un sinfín más de conceptos sobre alimentos y bebidas que yacen ligados a los fast food de hoy en día. Todos conocemos a los grandes de grandes, marcas que han hecho un antes y un después en la industria, como lo fue McDonald's y su implementación de un menú reducido, todo pensado para que fuera rápido y eficiente, una idea que a día de hoy ya no suena tan innovadora, y siempre que alguien piensa en fast food, lo que menos piensa es en una palabra: calidad. Así que, por eso, mis queridas pantallas, monitores, televisores, y quien sea que nos esté viendo a través del mundo de la estática y del ruido, les tenemos preparados dos historias respecto a las cadenas de comida rápida. Sin más emoción, demos inicio a nuestro programa mientras usted come. Historia 1. Sin brillo. Después de una larga temporada, hoy volví a la ciudad que me dio nacer, a mi pequeño rancho entre las montañas y la niebla. De pequeño siempre visitaba uno de esos lugares para toda la familia. Y aunque prácticamente vendía lo mismo que un McDonald's, tenía algo especial: su ambientación. Ya que este lugar se llamaba. Como se imaginarán, la ambientación era como si fuera un restaurante situado en la luna, y el patio de juegos era una nave espacial, en la cual me la pasaba horas y horas jugando con otros niños. Hasta que mis huesos de tanto brincar y bajar por las resbaladillas y toboganes no pudieran más y caía rendido. Me traía tanta nostalgia. Ese lugar vio cada uno de mis cumpleaños hasta que mi familia se mudó a la costa. Bueno, hoy volví a esta ciudad y quería ver con mis propios ojos aquel cohete, aquella estación lunar situada en la Tierra. Vaya sorpresa me llevé cuando el taxi dio la vuelta a la esquina y me encontré con esto. Yo había oído que la empresa había pasado por una difícil situación debido a la contingencia de hace unos años atrás, pero nunca pensé que a su primera sucursal le haya ido tan mal que tuvieron que cerrarlo. Obvio, mi instinto de supervivencia y de autopreservación son nulos, así que entré a la zona cercada. Una vez adentro, vi aquel patio de juegos único, o más bien, la habitación que lo contenía. Era obvio que no lo dejarían ahí, o simplemente ya alguien fue capaz de robarlo durante estos años desde que cerró el lugar. Había vidrios rotos y grafitis en el interior. Entré al comedor principal, vi mesas y sillas tiradas en el suelo, todo hecho un desastre, aunque algo de lo que me percaté fue aquel letrero: uso obligatorio de cubrebocas. Fue ahí que caí en cuenta y recordé la noticia completa. Este lugar no cerró debido a falta de ventas. Fue debido a un incidente por parte del staff. Al parecer, la empresa detrás de las franquicias, al ser una empresa familiar, no era del todo atenta a las cosas que una franquicia de comida rápida debía atender, como la salud de sus empleados. Al inicio de la contingencia, cuando nadie sabía mucho de este virus, resultó que parte del staff salió de viaje. Al parecer hubo quienes se divirtieron de más y terminaron contrayendo la infección, trayéndola a la ciudad donde ahora me encuentro. No tardó mucho a que todo el staff estuviera contagiado. Algunos terminaron en el hospital y algunos otros no presentaban síntomas y acudían al trabajo, a ser cajeros, a realizar labores de limpieza, a ser repartidores. Fue cuestión de tiempo a que, por falta de personal, el lugar tuviera que cerrar temporalmente, pero en la ciudad ya se corría el rumor que fue el restaurante el principal foco de contagio de la región. Una mala reputación que obligó a los dueños a no volver a abrirla, condenando a esa sucursal. Y bueno, estamos viendo las consecuencias de sus acciones, con un lugar ya en el olvido, donde me encuentro ahora, aún con el riesgo de contraer algo. Así que mejor me retiro antes de que me pase algo que lamente en el futuro. Al día siguiente de mi visita de aquel lugar de mi infancia marcada por una realidad triste, me encontraba paseando por una de las plazas más recientes que se construyeron. Sin embargo, vaya fue mi sorpresa que me encontré con una nueva sucursal de aquella marca. Pero me costó trabajo reconocerla. No me malentiendan, pero la primera vez que lo vi pensé que era un Starbucks. Ya saben, un lugar sin chispa,
frío, una cafetería monótona más del montón, pero en la entrada decía claramente, mi curiosidad me ganaba, así que entré para averiguarlo. Efectivamente, era de la misma franquicia, pero no el que conocía de pequeño. Colorido, con estética, con vida. Lo único que medio reconocí fue el menú, porque hasta incluso el logo era distinto, los colores eran más neutros, más modernos. Y saben, eso me entristeció. Saber que el lugar al que visitaba de pequeño ya no existía más. Ya sea por culpa de la realidad de un negocio negligente, o por las nuevas tendencias que muchas marcas adoptan para poder sobrevivir, dejando de lado su esencia, su toque, su ese algo que los volvía únicos e icónicos. Eso ya no existe más. Las cosas cambian. El mundo cambia. La historia cambia. Las personas cambian. Yo cambio. Y yo cambié. Atención, atención, ya volvemos con Mientras usted come. Atención, atención, regresamos con Mientras usted come. Historia 2, sin cola que pisar. Hoy era un día importante. Debido a las elecciones, varias marcas decidieron lanzar campañas que, si al mostrar que ya habías votado, te daban cierto descuento o producto gratis. Bueno, para nosotros, que somos la sucursal más reciente de esta marca tan polémica como lo es Moons, no se quedaron atrás. Ahora no recuerdo muy bien qué ofrecían, pero debía ser algo realmente bueno para lo que sucedió aquel día. Me tocó el turno de apertura. La Plaza Locomotora por suerte quedaba cerca de mi casa, pero eso no era un buen presagio. Son pocos los restaurantes que yacen cerca de los fraccionamientos y zonas residenciales. Recuerdo que estaba levantándome junto a mi grupo. Ya era hora para recoger nuestro título por haber concluido la prepa técnica. Fue extraño, es como si no fuera yo en ese momento. No tardé en pasar ya que varios compañeros habían contraído la infección. Al menos no terminaron en el hospital. Escuché rumores que ellos se contagiaron en un antro, aunque no sabría decirles si eso es cierto o no. Solo con decir que una de esas chicas terminó embarazada del jefe de... El líder de zona pasó a saludar a la gerente en turno. Fue en ese momento que inició el caos. Seguramente han ido a un fast food antes en hora pico. Se crean filas largas y a eso súmale que a veces hay problemas al pedir la orden. Bueno, mínimo en esas situaciones se tenía la certeza de que la fila tenía un fin. Bueno, eso no pasó aquel día. Yo la bautizaría como la fila infinita. Ya se imaginarán el por qué. Estuve al lado de ella. El tiempo parecía alargarse. Irónicamente allí estaba también mi amiga. Mi amiga no me saludó. El tiempo parecía no terminar. Parecía no tener fin. Esa foto tomó una eternidad. Me sentía horrible. Me sentía vivo, lleno de adrenalina. Aunque no tuviera sentido, fueron horas tras horas de solo atender a la gente porque la fila no crecía ni se acortaba. Su longitud era exactamente la misma. Mi hora de salida era a las 6. Y al final acabé yéndome a mi asiento cuando nadie veía. No podría aguantar verla a ella. Tan feliz, tan alegre, tenía esa sonrisa tan única, ese día que, quieras o no, para algunos era algo especial. Todos tomándose fotos, creando recuerdos, viviendo el momento. Yo ya no tenía a nadie. Mientras subía el pasillo entre las butacas, viendo a todos festejar entre sus queridos, entre amigos, entre pareja, me sentí juzgado. Me sentí como un prisionero caminando hacia la horca. Cada paso era pesado. Los pecados que había hecho me hacían hundirme sobre mí mismo. Sentía vergüenza, sentía culpa. Cuando me senté en mi asiento, mi fila y las filas a mi alrededor estaban vacías. Era yo el único que volvió a sentarse, todos los demás se salieron del auditorio a festejar como compañeros, como grupo. Yo no formé parte de ese grupo. No formo parte de nada.
Y cuando estuve ahí sentado, durante el resto del evento, me sentí aliviado, en paz. Yo cumplí con lo que debía, y eso era razón suficiente para simplemente descansar, tener la mente calmada, por el tiempo que me quedase. Al fin y al cabo, soy el mejor. Soy el ejemplo a seguir. Y debo mantener una imagen acorde a ello, ¿verdad? Ambas historias nos cuentan varias perspectivas sobre cómo el hecho de querer pertenecer a algo no siempre suele funcionar. Y más cuando dejas de lado tu propia esencia, tu propia identidad por querer tener algo con ese algo que, según tú, mejoraría tu vida. Pero, cuando te das cuenta, solo te hizo un mal mayor, por descuidarte. Por no hacer caso a las llamadas de atención. Por no seguir las señales de alerta. Y eso tiene un precio que se deberá pagar a posteriori. Una culpa. Un estigma que, aunque hayas sido el mejor, ahora esa imagen quedará manchada por las cosas que hiciste por mantener viva tu relación. ¿No es así? ¿O yo entendí mal? Esperemos que haya sido de su gusto el programa del día de hoy. Esperamos volver lo más pronto posible con nuevas historias que contarles que, sin duda alguna, nos sumergirán más y más en este programa mientras usted come. Hasta la próxima, mis queridas pantallas, tenga y disfruten de una feliz vida, acompañados de sus amistades y parejas. Mientras tengan. A partir de este momento, Dashont da por finalizada su jornada de transmisión. Gracias por elegirnos y esperamos verlos pronto. Hasta la próxima.